bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Felices y agradecidas de volver a encontrarnos con todos ustedes, comunidad educativa, en este espacio que es producido por la unidad docente de EduMás, Multimedio Educativo y Cultural de la República Dominicana. Felices de encontrarnos nueva vez con ustedes, comunidad educativa de República Dominicana. En esta ocasión tenemos una entrega especial y como siempre, ya que lo tenemos acostumbrados, hemos preparado un programa especial con dos historiadores que ya son de la casa. Yo sé que ustedes esperan con ansias estas fechas porque comparten con esta tertulia que hace nuestro querido Leonicio Mena con estos dos historiadores que engalanan la Casa de Mirada Educativa. Así es, Lervis, y como tú dices, un programa muy especial, tan especial que vamos a tomarnos un poquito más de tiempo del que tenemos acostumbrados. Vamos a estrenar este programa media hora antes de la hora, a las 6:30 de la tarde, para que usted pueda disfrutar y analizar, sobre todo sacar el provecho de este programa especial, de este periodo trascendental para la historia dominicana, que es la restauración. Y decirles que estaremos compartiendo con ustedes este espacio todo el fin de semana. Tendrán la oportunidad de volverlo a ver, de tomar notas. Si se les escapó algún detalle o quieren afianzar algún conocimiento, pues van a tener la oportunidad porque se va a estar compartiendo todo el fin de semana. Sabemos que es una fecha trascendental para República Dominicana y muy especialmente, señores, queremos que ustedes, maestros, puedan, va a estar colgado también en nuestro canal de YouTube, para que ustedes, maestros, puedan tomar esta pieza y trabajarla con los estudiantes en el aula, ya que es de suma importancia por la calidad del contenido que se estará trabajando en este programa especial. Y ahora sí, vamos a pasar con Leonicio Mena, que nos tiene siempre acostumbrados a traernos contenido de calidad. Vamos a ver cuáles son nuestros invitados en el día de hoy. Mirada Educativa hoy pone su mirada en un acontecimiento histórico que marcó nuestra historia en la República Dominicana. Esa mirada se va a la Primera República con la proclamación de la independencia de 1844 de la República Dominicana, nuestra independencia. Luego nos vamos a ese proceso de anexión, precisamente 17 años después, cuando no muy bien se había consolidado o no se ha consolidado este proceso de independencia, ni siquiera habíamos sacado la cédula y ya esos derechos que habíamos adquirido probablemente se pierden. Y ya lo veremos con nuestros acompañantes en este día. Nos iremos entonces a la restauración, porque eso no se queda aquí. Ese acontecimiento que nos marcó en 1844 se mantiene con la restauración. Para debatir, para conocer este acontecimiento y precisamente para poner la mirada en ellos, nos acompañan ya dos personas que son parte de esta producción de Mirada Educativa. Nos acompaña Sócrates Suazo, director de Historia del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, está acá con nosotros de nuevo, y nuestro querido Juan de la Cruz, nuestro maestro de cabecera, nos acompaña en este programa de Mirada Educativa, este programa especial sobre la restauración de la República Dominicana. Bienvenidos, maestros, ambos. Muchas gracias. Para nosotros es un inmenso placer estar acá nueva vez en Mirada Educativa y hablar, ¿verdad?, de este proceso tan importante que ha vivido la República Dominicana. Como bien tú decías, Leonicio, antes de hablar de la restauración y de lo que fue la anexión a España, es importante que nuestros amigos televidentes tengan una claridad de que esto no es algo desconectado de lo que fue la independencia de la Primera República. Y en ese contexto es importante distinguir que diferentes sectores que se vincularon a ese proceso de lucha por la separación o emancipación frente a Haití tenían diferentes conceptos. Por un lado, estaban los sectores conservadores, ateros, aquellos que habían estado vinculados de forma directa o indirecta al movimiento de la Reforma, tenían una visión
algunos de separación, que eran los sectores ateros, los sectores latifundistas, como se le conoce, ¿verdad?, en nuestro país. Y del otro lado estaban los sectores que sí creían en una independencia pura y simple, que es la que encabeza Juan Pablo Duarte y el movimiento de la Trinitaria. Es importante tener esa claridad, y esto se pone de manifiesto de manera bastante clara en lo que es el manifiesto del 16 de enero de 1844. En ese texto vemos básicamente la visión de separación. O sea, ahí no está la idea de independencia. ¿Por qué no está la idea de independencia? Porque los sectores que participaron activamente en la elaboración de ese manifiesto, aunque hubo algunos trinitarios, pero la impronta que allí se dejó de manera más clara y más definida, esa visión de separación respecto de Haití. Sí, vamos entonces, bienvenido maestro de nuevo, para que comencemos de una vez y darle seguimiento a ese proceso que ya Juan comenzó y nos dio esa introducción completa. Sí, vamos a tomar en cuenta el manifiesto de los pueblos del Este, porque es nuestra acta de independencia. Ese es un manifiesto que el primer borrón lo hace Francisco de Rosario Sánchez. Ahora, ¿quién lleva esos apuntes a donde Tomás Bobadilla? Ramón Matías Mella. Porque Ramón Matías Mella tenía un vínculo con Tomás Bobadilla en función de este como notario. Le notarizaba las actas de negocios de exportación de madera de Ramón Matías Mella, y coincidía que también le notarizaba los documentos a Pedro Santana. Es el puente que se establece entre liberales y conservadores. Ahora bien, ¿por qué el manifiesto pierde su esencia trinitaria? Porque ese documento lo revisa Tomás Bobadilla, que era un hombre de 1795, un hombre mayor de edad, vinculado tanto en el movimiento de Núñez de Cáceres como funcionario del gobierno de la ocupación haitiana. Ahora bien, ahí pierde su esencia el documento, y tenemos que situar en esa línea de tiempo la ausencia de Juan Pablo Duarte del país, que estaba en el exilio, que se había ido en 1843. De modo que esa acta de nacimiento fue adulterada en la mano de los conservadores, indiscutiblemente. Ahí están la gente de Buenaventura Báez, que era un afrancesado, y está el plan Levasseur, y están la gente del este, los ateros, que eran los del sur, eran los madereros, exportadores de madera, y la gente del este, que eran los ateros. Entonces, en ese pensamiento conservador, reaccionario, no cabía los elementos constitutivos, los valores que encarna el concepto republicano. Podemos decir A ello hay que agregar ahí también la participación de los sectores religiosos, conservadores, que habían, a través del hermano de Bobadilla, José María Bobadilla, también se expresa en ese documento. Hay algunos incluso que dicen que cuando Tomás Bobadilla dice, yo fui el que escribió el manifiesto, él no estuvo solo escribiendo ese manifiesto, estuvo su hermano José María Bobadilla, y por eso vemos que esa inquina que hay en ese documento tan dura frente a Haití no es Bobadilla, nada más, porque en el caso de Bobadilla fue un servidor por 21 años de Jean-Pierre Boyer. Correcto. Es su hermano José María Bobadilla. Y es que la ocupación haitiana afectó los intereses de la Iglesia Católica, las capellanías, y hizo lo que se llama la reforma agraria. Podemos decir entonces que con esa naciente república de 1844, lo único que no se tenía claro o que se tenía claro era que queríamos separarnos de Haití, y luego ese plan de república realmente era una idea simplemente en Duarte y algunos de ellos. Sí, realmente el concepto, como tú señalas, es la separación, es la palabra clave, pero separarnos de quién y para qué.
separarnos de Haití. En lo que todos coincidían era en la separación de Haití, porque Haití era, era la fuerza ocupante de nuestro territorio. En consecuencia, coincidían los trinitarios, coincidían los conservadores ateros y los conservadores afrancesados, los proteccionistas. Ahora bien, pero en 1838 el documento que redacta Juan Pablo Duarte en la juramentación de la Sociedad Secreta Trinitaria es un documento que establece que se va a crear la República Dominicana, Claro. porque Duarte trajo en su alforja, en su mochila de viajero a los Estados Unidos, el concepto de la Constitución norteamericana, que es la primera constitución que se escribe en el mundo, porque antes las constituciones eran de la tradición. Y también Duarte está en París, Francia, pasa por Inglaterra, está en auge el movimiento romántico se están creando las nacionalidades todo en Europa, y termina en Barcelona, y ahí abreva en los fueros de Cataluña la Constitución de Cádiz de 1812, y eso está atravesado por el republicanismo, por los conceptos revolucionarios y la ideología burguesa de la época. En consecuencia, Duarte sí tenía un armazón ideológico, una formación política que le permitía ser un estratega como lo que era, militar y político, donde tenía muy claro la visión y los pasos tácticos que había que dar para conseguir el gran propósito de construir la República Dominicana. Y es importante que nosotros destaquemos un elemento, ¿verdad? Tú hablabas de la Revolución Carlista, que hablaba de los fueros municipales. Esa Revolución Carlista lo tiene muy claro Juan Pablo Duarte. E incluso el logo de la Revolución Carlista, que decía Dios, patria y reyes. Y reyes. Sí. Y rey. En el caso de Duarte le pone Dios, patria y libertad. No rey, sino Dios, patria, libertad. O sea, Juan Pablo Duarte viene con todas estas ideas revolucionarias, toma con pinza aquellas cosas que favorecen al proyecto. La parte de rey no es parte del proyecto de Duarte. Por eso no pone Dios, patria y rey, sino Dios, patria y libertad. Y en ese contexto es que hay que entender esa visión de priorización de lo municipal de Juan Pablo Duarte. Como cuarto poder. O sea, el primer poder, dice Duarte. Correcto. De los 4 poderes que él define en su proyecto de constitución, él dice que el primero es el municipal. El más cercano. Porque es el más cercano a la gente, el más cercano a la población. Y luego habla del segundo poder, que no es el ejecutivo ni el judicial, sino el legislativo. Y luego habla del judicial y por último habla del ejecutivo. O sea, vemos en Juan Pablo Duarte un individuo con una visión totalmente distinta, incluso a los clásicos del derecho tradicional, que ponían a Montesquieu, a Rousseau, que ponían en primer lugar al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Él lo pone de último lugar al poder ejecutivo porque sabía que la centralización del poder es nocivo en una sociedad que estaba recién construyéndose. Por eso él pone el poder municipal como el primer poder del Estado. O sea, en Duarte tenemos al primer municipalista y por eso no es casual que justamente todos los ayuntamientos ven en Juan Pablo Duarte como esa expresión, digamos, de cercanía con la gente y por eso lo designan el primer municipalista de la República. Vamos a retomar entonces ese acontecimiento. ¿Qué sucedió? Desde proclamada la independencia, 17 años, no fueron suficientes estos años para consolidar ese grito de independencia o separación. ¿Cuáles acontecimientos se pueden resaltar que entonces, el 18 de marzo, vemos de 1861 que acudimos a la anexión y se puede decir que se pierde en una primera etapa esa primera república? Sí, bueno, la república nace bajo el hechizo de los ateros, pero también con la influencia de los afrancesados. Entre los ateros y los afrancesados no había grandes diferencias. Ellos se disputaban quién debía ser el amo, pero siempre buscaban un amo.
De modo que cuando termina la batalla del 19 de marzo de Azo, la batalla de Azo, sí. Inmediatamente se retiran a Sabanabuey, una retirada militarmente correcta. Ahora bien, por una serie de razones que van desde que es una planicie, que lo que derrotamos fue la primera división militar encabezada por el presidente Charles Herald y que venía la segunda división con más de 10.000 hombres, con tropas frescas, y no podíamos resistir el embate de Sufrón. No, bueno, se retiran a Sabanabuey y Baní por una razón de que estaban esperando los planes del cónsul con Saint-Denis, con el plan Levasseur, que era el cónsul, el apellido del cónsul que estaba en Puerto Príncipe. Entonces eso establecía que Francia se reservaba el derecho de designar al encargado del poder ejecutivo. Le traspasábamos a perpetuidad la bahía de Samaná. Ese ejercicio del poder se ejercería por 10 años y ellos nos brindaban protección militar. En eso se debatió e incluso cuando envían la división militar encabezado por Juan Pablo Duarte, que había regresado del exilio, que va a Sabanabuey, Duarte plantea la acción militar con la flotilla militar, la flotilla naval en la bahía de Ocoa y la caballería más al norte por la zona de lo que hoy es Las Carreras y que luego se iba a dar. Lo vamos a dejar aquí para luego entonces continuar después de la pausa. Sí. Señores, no se pierdan este conversatorio que estamos teniendo con el maestro Juan de la Cruz y con el maestro Sócrates Suazos. Continúen con nosotros en Mirada Educativa. De regreso con Mirada Educativa, señores, qué interesante ha sido esta conversación que ha sostenido nuestro querido Leonicio Mena con esos dos grandes maestros de la historia dominicana, Sócrates Suazo y nuestro querido Juan de la Cruz. Qué interesante ha sido esta contextualización, Zulmi, que le han dado a ellos desde el momento de la independencia dominicana, ese glorioso 27 de febrero de 1844, hasta donde se da esta revolución, esta guerra de restauración. Y sabemos que no hemos entrado todavía a lo que es la guerra restauradora, pero no podemos iniciar sin conocer primero ese contexto que se da previo a esta guerra de restauración, porque hay que conocer por qué se da la guerra y hay unos antecedentes que vimos ahí con estos dos historiadores y con Leonicio Mena en esta guía interesante. De verdad que estamos aprendiendo mucho y es la invitación a seguir conociendo qué pasó en esta guerra de la restauración. Y le dejamos nueva vez con Leonicio Mena para que continúe esta amena conversación. Gracias, amigos y amigas, por continuar con nosotros en su programa Mirada Educativa, en este conversatorio de la restauración de la República Dominicana. Nos acompañan ya, son parte de nosotros, el maestro Juan de la Cruz y Sócrates Suazo, y analizábamos los antecedentes en esa formación de la Primera República y luego entonces, como vemos, abortada ese 18 de marzo de 1861 con la anexión a España. Se pierde la independencia, ese grito de Juan Pablo Duarte de esa noche. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Son aquellas batallas relevantes en esa formación de la Primera República, pero sobre todo, ¿qué sucede en ese proceso de 17 años? No habíamos sacado cédulas, señores, para que ustedes tengan en claro. ¿Se pudiera hablar de que se consolidó esa independencia? ¿Cuál batalla, interés tenía Haití por nosotros? ¿Por qué querían regresar? Si ya de alguna manera, si reconocieron también esa independencia. No la reconocieron. ¿No la reconocieron? No la reconocieron. Lo que ocurre es que Haití tenía sobre su cabeza la deuda con Francia, que reclamaba Francia. Es un problema, esto no es poesía. Y entonces tenía el interés de amortizar esa deuda con los recursos que habían aquí, porque ellos no tenían tantos recursos como para amortizar la deuda.
Pero bueno, estamos en Duarte y lo vamos a enviar a Sabanabuey. Y ahí empieza la contradicción, porque hay dos visiones políticas, dos visiones de clase que se están enfrentando. ¿Qué querían los trinitarios? La democracia. ¿Qué querían los ateros? El artículo 210, que después del contragolpe de Estado al gobierno trinitario que se estableció el 9 de junio, se estableció aquí un gobierno presidido por Francisco de Rosario Sánchez, y yo lo defino como el golpe de Estado revolucionario que frustró el plan Levasseur, que frustró el protectorado con Francia. Entonces viene Mella dice, envíenme a Duarte al Cibao, porque Mella es el gran líder político y militar en el Cibao. Y lo proclaman presidente de Santiago, lo proclaman presidente en Puerto Plata, porque en el Cibao había una conspiración de los afrancesados. Ahí sí era fuerte el movimiento afrancesado, porque los franceses fueron que prácticamente definieron la batalla del 30 de marzo de Santiago, José María Imbert, Pelletier, Michel y otros franceses tenían una gran influencia en esa zona. Y bueno, viene el contragolpe de Pedro Santana con su ejército, del Ejército Expedicionario Sur, y entonces deponen al gobierno presidido por Francisco de Rosario Sánchez, apresan a Mella y apresan a Duarte en Puerto Plata. Dura un tiempo Sánchez protegido por el cónsul Saint-Denis, y luego finalmente lo apresan y lo expulsan a perpetuidad. Estamos frente a un caso en que a los fundadores de la República los expulsan. Ahora viene la Constitución del 6 de noviembre, que se promulga el 6 de noviembre, y ahí entonces se establece el artículo 210, que es un artículo para manejar un gobierno en tiempo de guerra. En última instancia lo impone Pedro Santana. Es importante a todas estas ideas que ha aportado el gran amigo Suazo, agregar todo el proceso de lucha que libró el pueblo dominicano, no el general Pedro Santana, sino el pueblo dominicano, para consolidar su independencia, para hacer posible que este ensayo del 27 de febrero de 1844 pudiera tener mayor permanencia. Y en esa dirección se dan toda una serie de procesos militares, que comienza con lo que fue la acción militar del Fuente del Rodeo, que sigue con otras acciones menores como fueron la acción de las Marías, de las Jicoteas, el río Yaque, y asimismo otras acciones no menos importantes, como fue la del 19 de marzo, que ya fue una acción de gran contundencia, donde los dominicanos demostramos una decisión clara de consolidación de nuestro proyecto independentista, con Antonio Duvergé en el frente de batalla. Si bien el general Pedro Santana era el general en jefe del sur, pero quien dio la cara en ese proceso, quien estuvo en todo el corredor digamos, estratégico, sí, fue el general Antonio Duvergé. Sobre todo con las operaciones retardatrices, claro, que son operaciones de guerrilla para impedir que el ejército haitiano, que entró por lo que hoy es Elías Piña, llegara a Azua compacto. Exactamente. Y además las operaciones, como dice el maestro, de la Fuente de Rodeo, de la Cabeza de las Marías, de las Jicoteas, que son operaciones de guerrilla para retrasar la marcha de Sufrón, que es el que llega... llega varios días después de concluida la guerra. Eso logra la batalla. Ahora, en el frente norte está Lanquera y en las operaciones por la zona de Mao de Francisco Antonio Salcedo, que hace una operación primorosa en el enfrentamiento a Pierrot. Y la victoria espléndida del 30 de marzo en Santiago de los Caballeros. Entonces, pero no se para ahí la guerra. Tenemos Cachimán,
Duvergé entra, por ejemplo, en la segunda campaña militar, después de la batalla de la Estrelleta, llega a Hondo Valle, Cachimán, y quiere avanzar hacia territorio haitiano. Y entonces Santana le manda un mensaje que se devuelva porque no tiene suficiente tropa. Y le dice, me devuelvo, general, pero aún mi caballo mira hacia el oeste. Porque ahí, en el corazón de Duvergé, como en el corazón de Pedro Santana, indiscutiblemente había un dolor profundo, porque ellos nacieron en un territorio que luego sería territorio haitiano. Vamos a terminar la segunda campaña, porque la guerra dominico-haitiana, que dura 12 años, se divide en campañas militares. La primera campaña en 1844, la segunda en 1845 con la Estrelleta y la batalla de Bel Air, fundamentales batallas, y vamos a tener la tercera campaña 49. En 1849, que es cuando mayor peligro corrió la existencia de la independencia nacional en estas invasiones, pues la división, el contagio de factores políticos contra el presidente Manuel Jiménez. Precisamente ahí va. ¿Qué sucedía políticamente también? En políticamente estaba, porque Manuel Jiménez siempre fue un trinitario tibio, pero trinitario, tenía un concepto. ¿Qué significa con grandes, bueno, no, que no era un fervoroso. Lo que hoy nos podríamos denominar de centro. Ni a la derecha totalmente, ni a la izquierda totalmente. Pero él fue el primer... Un militar de idea, vamos a decir, moderada, pero con idea de avanzada. Por eso la primera medida que toma cuando asume la presidencia de la República es una amnistía general que permite el regreso de Duarte, Sánchez, Mella y todos los trinitarios. Hay que hacer una precisión. Sánchez y Mella regresan. Duarte probablemente no se equivocó, no se enteró. Y Duarte nos regresa. Por eso Mella va a participar en la tercera campaña. Sí. Está junto con Antonio Duvergé en las matas de Farfán, que siempre estuvieron juntos, porque ellos fueron socios en Porte de Madera en San Cristóbal en 1836-38, y participó Francisco de Rosario Sánchez como secretario de Pedro Santana. Sí, bueno, que vamos más adelante vamos a retomarlo un poco. O sea, el ejército fue infectado por las pasiones políticas, las facciones políticas, y por eso nos arrollan desde las matas de Farfán. Peleamos el 5 y el 6, que era Semana Santa, 6 de abril. En Asua, y terminamos de nuevo en Sabanaboy y Baní. A la gente hay que decirle que eso era una posición correcta, porque ahí está la Sierra del Número, que era un antepecho que nos protegía. Entonces ahí se va a dar la batalla del Número, el combate del Número, formidable acción del general Duvergé, y la batalla de las Carreras, que es la que salva la República, porque ahí se congregó todo el este, toda la capital, todos los pueblos del sur, porque vieron en peligro la existencia de la República. Bueno, termina la Tercera República y vamos a estar tranquilos hasta 1855-56, cuando viene la última campaña, que es la cuarta, San Tomé, Cambronal y Sabana Larga, el 24 de enero de 1856. Ahí terminan las invasiones haitianas, pero entonces el país está en un proceso de una crisis económica profunda. Está el gobierno de Buenaventura Báez, se instala el gobierno de Buenaventura Báez y emite papeletas, billetes sin fondo, comprándole la producción tabaquera, tomando las divisas que entraban por la producción tabaquera, que había alcanzado un alto precio en Europa, y entonces arruina a los productores cibaeños y se da lo que se llama la revolución cibaeña. Y ahí es importante porque es un antecedente espléndido de lo que va a ser la restauración, el concepto de la restauración. Porque ahí están los pensadores, los ideólogos de una emergente burguesía en el Cibao. Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Francisco Bonó, Ulises Francisco Espaillá, entre otros grandes pensadores que van a parir la Constitución de Moca del 19 de febrero de 1858, que es un gran avance, un gran aporte en los elementos democráticos. En todos estos años,
estamos viendo que el dominicano a través del Estado se ha postulado, ha salido diputado, ha salido alcalde, y entonces son paradigmas importantes que ha establecido la nación dominicana. Tienen una conciencia de lo que es la república y de lo que es el Estado independiente y soberano. A eso es lo que vamos a defender a partir del 18 de marzo de 1861. Pero es importante, antes de meternos ya en toda esa parte que nos llevaría a lo que es la anexión a España, sí, destacar un elemento importante que muchas veces los historiadores obviamos, que fue las acciones militares, sobre todo en el ámbito de la Marina, desarrollada por Buenaventura Báez, que Buenaventura Báez tuvo muchísimas cosas negativas, pero tuvo algunos elementos positivos, como eso de golpear al ejército haitiano, sobre todo a través, digamos, de la Marina en Anse Pit, y en Tortuguero, sobre todo allá, ir allá directamente a Haití, penetrar en Haití y infligirle golpe importante a la Marina haitiana. Esos dos elementos es importante. En dos ocasiones lo hizo y fue muy importante porque golpeó a Haití en el mismo centro de su acción. Eso no se resalta. Fue el único. Pedro Santana siempre esperaba que invadieran para reaccionar y él no. Él actuó, inmediatamente asume en el año 1849. No, en el 45 también. Porque pero en este caso, cuando él asume la presidencia, en el 49 después. Pero en el 45 hubo acción ofensiva de la Marina. Eso fue internamente aquí. Eso fue en la zona de Asua. No. En el 45, para la batalla de Beler, eso decide la batalla de Beler porque hace una incursión. En lo que es el norte de Haití, que de algún modo dañó la marina de ellos y retrasó la organización de la invasión de 1845 por la frontera norte y que contribuyó a la victoria en Beler. No obstante, lo que quiero destacar son esas dos acciones importantes, una por el sur y otra por el norte, que lleva a cabo el general, almirante Buenaventura Báez, el mariscal de campo Buenaventura Báez. Es importante destacar esto, porque casi siempre el general Pedro Santana y en el caso de Manuel Jiménez tuvieron que enfrentar ya las tropas aquí. Él tuvo una actitud beligerante que no tuvieron los demás presidentes, y en esas dos acciones que se desarrolló en Anse Pit por la parte sur y en la parte norte también, pues desarrolló una acción que obligó a un proceso de negociación donde participaron las grandes potencias como Inglaterra, Francia, España, tuvieron que ser mediadoras, y a partir de ahí hubo un periodo, ese periodo de casi 6 años, que no hubo invasiones, ocupaciones de parte de Haití. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, cuando se da en el año 1861 la supuesta anexión, porque Haití era una amenaza, eso fue un argumento baladí del general Pedro Santana. Correcto. Porque teníamos ya 5 años sin ningún tipo de acción de parte de Haití. Eso fue un argumento fuera de toda inválido totalmente. Sí, pero hay que señalar, antes de entrar al 18 de marzo. Sí, ahí vamos, para allá vamos. Es importantísimo, maestro, porque se nos va las gestiones de Ramón Matías Mella en 1854, buscando el protectorado y reconocimiento de la independencia por parte de España. Entonces, es tan interesante esto, porque es que nosotros no podemos desvincular a Mella de la adquisición de una formación militar, de una visión que yo digo que Mella conoció a Sun Tzu en esos viajes, tanto del exilio de 1844 a 1848, que es cuando regresa, y también en
las gestiones frente al gobierno, el Reino de España en 1854. Yo estoy seguro que él conoció a Sun Tzu, por lo que vamos a ver ahorita en la guerra, el arte de la guerra, porque lo que vamos a ver ahorita cuando empecemos a ver la guerra restauradora. Pero además bebió de la experiencia dominicana con Enriquillo, específicamente. Sí. ¿Verdad? Enriquillo fue una fuente de... y de la cincuentena, comandante. Muy es que nosotros somos el primer pueblo de América, que lo sepan los que nos están escuchando. Somos el primer pueblo de América que desarrollamos las defensas, los medios de defensa del territorio de nuestra identidad a través de unas milicias que se llamaron las cincuentenas, que derrotamos a los ingleses en 1655, que derrotamos a los franceses ya en el territorio de la isla, de nuestra isla, en 1691. Es decir, nosotros derrotamos a potencia, nosotros no solamente, como dice Juan Bosch, somos el Caribe frontera imperial, nosotros somos el corazón del Caribe, nosotros somos la puerta del Caribe, nosotros tenemos la llave del Caribe, y esta llave, esta puerta siempre la hemos defendido. Y quiero a propósito de eso recomendar para que todos esos televidentes que están ahí puedan también ver un programa que tenemos ahí en YouTube, en EduMás, y puedan consultar precisamente en el origen de la identidad del pueblo dominicano, que ahí está más detallado este proceso que nosotros estamos analizando ya, sobre todo en esa construcción de la dominicanidad. Señores, vámonos a una pausa. Yo sé que ustedes están esperando qué pasó el 18. Vámonos a la anexión. Precisamente después de la pausa estaremos analizando todo lo que aconteció ya directamente con ese proceso de anexión de la República Dominicana. No le cambien, continúen con nosotros. Estamos de vuelta en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Y nosotros en este programa especial queremos reiterar que estamos en un horario también especial. Iniciamos antes de la hora que usted está acostumbrado a ver este programa Mirada Educativa, porque el hecho histórico así nos convoca. Y hemos realizado este contenido para que sea de provecho para todos ustedes, porque quien no conoce su historia está sujeta a repetirla. Y recordarles también que nos acompaña en esta ocasión nuestro compañero Leonicio Mena, quien es nuestro maestro de Ciencias Sociales aquí de la unidad docente y que magistralmente conduce estos especiales que ya ustedes están acostumbrados a ellos. Siempre que hay un hecho histórico importante, pues queremos compartir con ustedes para que toda la comunidad educativa pues pueda tener estos conocimientos y pueda participar. Además de esto, sabemos que esto es un instrumento fundamental para que nuestros docentes pues puedan utilizarlo en las aulas. Pero no le quitamos más tiempo. Sigan disfrutando de este especial en Mirada Educativa. Amigos y amigas, gracias por mantenerse ahí con nosotros en ese programa Mirada Educativa. Aquí, señores, en este conversatorio de la Guerra de la Restauración, hemos visto todos esos antecedentes desde la proclamación de la independencia, la separación, la discusión que hay en torno a si hay independencia, separación y también las batallas que fueron consolidando todo ese proceso. También esa parte política que se da en esos 17 años para entonces consolidar y llegar a ese proceso de la anexión, posterior restauración de la República Dominicana. Continuamos acá con el maestro Juan de la Cruz, nuestro historiador cabecera, y también Sócrates Suazo, historiador del Ministerio de Defensa de la República, director de Historia del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Quiero ahí donde Sócrates, ¿verdad?, lo dejaba con nuestro gran patricio Ramón Matías Mella, o Ramón Mella y Castillo, Ramón. que es el nombre verdadero de este patriota. Esa labor que él desarrolló fue muy, muy importante porque permitió, en este caso, buscaba el reconocimiento de España. No así, como algunos, ¿verdad?, quieren decir, de que estaba buscando la anexión. Reconocimiento de España. Eso era el propósito de él. Ahora, ¿qué estaba detrás
de ese envío por parte del general Pedro Santana, buscar ese reconocimiento de la República Dominicana para luego buscar el protectorado. La matrícula de Segovia. ¿Entiendes? O sea, de manera que todo esto era lo que tenía detrás ese envío por parte del general Pedro Santana. Sin embargo, el patriota, al ver que no se reconoció la reina Isabel II la independencia, dijo, no, pues mi misión terminó. Y regresó al país, y al no darse ese reconocimiento, entonces encargó el general Pedro Santana a otra persona que sí era un individuo totalmente proclive a la anexión, que es, en este caso, el general Alfao, Felipe Alfao. Y es Felipe Alfao entonces el que logra convencer a la reina Isabel y a su equipo de que era necesario que nosotros pasásemos a ser una provincia ultramarina de España, con todos los derechos, entre comillas, que tenían las provincias de España, que no se iba a implementar la esclavitud, que no se iba a hacer una serie de cosas que había en la colonia de Cuba y de Puerto Rico, sino que íbamos a ser una provincia ultramarina de España. Cosa que todo eso fueron una mentira, vamos a decir, muy bien adornada, porque ninguna de esas acciones permitieron que el país pudiese lograr los niveles de desarrollo que prometió España. Aquí se iba a construir prácticamente un ferrocarril que iba desde el norte al sur. Aquí se iba a construir un ferrocarril de este a oeste, y todo eso se quedó simplemente en planes. Al contrario, se establecieron impuestos elevadísimos a los productores agrícolas de nuestro país. Se establecieron mecanismos, digamos, de protección a los españoles a través, digamos, de la entrada de mercancía de España, y se castigó a los productores nuestros que exportaban a otros lugares. Es decir, toda una serie de situaciones que beneficiaban exclusivamente a España. Y al mismo tiempo, nuestra moneda, el peso dominicano, fue echado a un lado, fue cambiado por la peseta, y en este caso el intercambio muy desigual. O sea, tú le tenías que dar, en este caso, 100 pesos dominicanos, y ellos apenas te daban 50 pesos. Había una situación muy difícil. El gobierno de Buenaventura Báez, que hay algunos autores que lo califican como el caudillo antinacional por excelencia, emitió moneda, papeletas sin fondo, papeletas inorgánicas, pesos inorgánicos, y entonces eso es lo que va a producir la revolución cibaeña. Cuando los cibaeños se dan cuenta que tienen los cerones llenos de papeletas, pero que no les sirven para comprar nada fuera de aquí, entonces se va a la guerra civil, que es una guerra civil. Se establece el gobierno en Santiago, Moca, el centro del Cibao, establece su gobierno por Desiderio Valverde. Ahora, ¿qué promete para abondar, para enriquecer la propuesta del maestro? España se comprometió a amortizar esas papeletas que estaban circulando en manos de la gente con moneda fuerte. No lo cumplió. Hay que señalar que el país tenía un nivel de atraso increíble, falta de escuelas. El país durante sus 17 años se arruinó económicamente. No había para pagar los maestros, no había para pagarle a los soldados. Y cuando España envía los primeros emisarios para la anexión, hay algunos que dan un informe negativo de que España no se involucre en la anexión por falta de desarrollo económico, por falta de vías de comunicación, por falta de productividad, porque nosotros teníamos sobre las armas durante 12 años casi todos los campesinos. Entonces eso va a producir una depresión económica en el país, abonada por el desgobierno de Buenaventura Báez. ¿Qué hacen los españoles? Que cometen una serie de errores políticos increíbles. Lo primero es el racismo con que asumieron el gobierno. Los principales puestos que generaba la administración del Estado recayeron en manos de españoles o cubanos, en desmedro del dominicano. El clero dominicano fue relegado a las capillas sin importancia en el interior del país. El
obispo Monzón viene con la idea de obligar al matrimonio a regularizar las relaciones a través del matrimonio, cuando ya había una costumbre indiscutiblemente del amancebamiento. Y en consecuencia, durante los 17 años de independencia, los dominicanos se acostumbraron a su soberanía. Bien o mal, a su soberanía. Había unos valores que habían calado en el corazón del dominicano. De buena a primera, este error político de Pedro Santana, sí. Un error político que hay que señalarle a la gente que España reclamó que se hicieran una especie de plebiscitos, y Santana lo que hizo fueron pantomimas de plebiscito, fraudes electorales, diciendo que la gente estaba de acuerdo con la elección. Aquello fue penoso. Hay que señalarle, maestro, que el 18 de marzo de 1861, la primera protesta la hizo el padre Meriño. Meriño y Mansueta. Sí, y otra cosa, ahí en la fortaleza Osama, para arriar la bandera nacional y subir la bandera española, se tiraron 101 cañonazos, porque es un hecho histórico. Y vamos a tener muy temprano la protesta en San Francisco de Macorís a tiro limpio para impedir el arriar la bandera. Y vamos a tener a Canela Mota en Baní. Y vamos a tener el 2 de mayo, ya muy pronto, el ataque al cuartel de Moca por José Contreras y Cayetano Hermosén. Y vamos a tener ya para junio, julio, la expedición de Francisco de Rosario Sánchez, aquel que dijo: yo entro por Haití porque por otra parte no puedo, pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre, decirle que soy la bandera dominicana. Y lo propio ocurrió en Neiva. En Neiva con Velázquez. Pero yo quiero que antes de toda esta protesta, que hablemos de esa gestión que se llevó a cabo de esa anexión. ¿Quiénes participan? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué sucede? Y el maestro muy bien lo reseña en su libro de la restauración, precisamente, de lo que sucedió ese día en la zona colonial. Pedro Santana participó. ¿Quién fue el que incluso participó leyendo esa anexión a España y cómo lo recibía la República Dominicana? Porque realmente se le dio un discurso de fortaleza a los anexionistas en ese momento, en especial a España, esa consideración incluso de la madre patria que tenemos por ahí también lo heredamos y lo fortalecemos en ese día. Entonces hablemos de ese proceso de gestión, quién se lleva a cabo, quién va a España en ese proceso. Ya decíamos de Felipe Alfau, fue quien encabezó esa misión, pero le acompañaban Manuel de Jesús Galván, sí, el autor de la famosa novela Enriquillo. Sí. Era una de las figuras clave en ese proceso, y junto a ellos, evidentemente, un equipo de representantes, digamos, del país, sí, ante España en ese momento, fueron los que llevaron a cabo todo ese proceso. Un ceremonial con toda la pompa en lo que era el Palacio de los Gobernadores, que hoy es el Museo de las Casas Reales. Sí. Pero además, maestro, para que usted siga con, sí, esos personajes, muy importante es que todos los generales que acompañaron a Pedro Santana en la guerra de independencia contra Haití fueron los que proclamaron en sus pueblos la anexión, porque el proceso se replicó en todos los municipios, en todos los grandes pueblos de la época, y ahí entonces vamos a encontrar a Manuel de Reglamota en Baní, vamos a encontrar incluso gente como Fernando Valerio está en Santiago, Manuel María Castillo está en San Francisco de Macorís, en el este está el comandante Miche, Eugenio Miches, los grandes combatientes, los grandes generales de la independencia, porque es que también planteaban, la anexión planteaba que se iba a reconocer los rangos de los antiguos comandantes militares e iban a pasar a la reserva con una pensión, o sea que es un atractivo. Y los beneficios, claro, los beneficios que se derivaban de eso, Santana, que no cumplió nada, porque España tenía vamos a decir, una tabla
de valores para los rangos militares, pero ninguno de nuestros generales alcanzaban ese nivel porque eran analfabetos la mayoría. Sí. Y tenían un desconocimiento de lo que es las ciencias militares. Nosotros defendíamos y teníamos una voluntad de vencer y vencimos una y otra vez, varias veces, como diría más tarde el general Santiago Rodríguez, nosotros los dominicanos, los de 1000 victorias frente a todos los enemigos que nos han invadido. Es importante destacar que la proclamación de la anexión se llevó a cabo en lo que hoy es el Parque Colón, que es Plaza de Armas, que antes se llamaba la Plaza de Armas o la Plaza Mayor, y allí no fue el general Pedro Santana que leyó ese manifiesto de apoyo a España, sino que lo hizo un capitán, el capitán Manuel Céspedes. Sí. Fue el que leyó. ¿Por qué? Porque el general Pedro Santana era un hombre analfabeto. Prácticamente analfabeto. Él no tenía capacidad. Hacía como unas cotorritas. No tenía capacidad para leer ese texto con todos esos elementos como estaba ahí, sino ese capitán, que era una persona letrada, con un nivel, digamos, intelectual mucho mayor, fue el que se designó para que leyese ese manifiesto. Sí, y hay un retrato que es un artista español del momento en que vamos a decir, que sesionaron en el Palacio de los Gobernadores, lo que hoy es el Museo de las Casas Reales, donde se le impuso la orden de Isabel II de España como Marqués de las Carreras. Él cambió la banda, lo que metafóricamente, simbólicamente era la banda presidencial que lo investía como presidente de la República, se degradó a un capitán de la ultramarina, a un marquesado, que da realmente, a mí me da pena y vergüenza ajena. El único caso en América que se conoce de que un presidente se degrada a la condición de marqués es el caso del general Pedro Santana. En la cabeza de Pedro Santana, y le decía al maestro antes de entrar a este set, en la cabeza de Pedro Santana, en la cabeza de un atero no cabía la república, el concepto de la república. Y lo que estábamos asesinando, y lo que él asesinó, fue la criatura de la república, de la primera república. O sea, también es un crimen, como dice Francisco de Rosario Sánchez en su proclama cuando entra por Haití. Yo amo a mi patria más que a mí mismo, dice Francisco de Rosario Sánchez. O sea, yo vine a defender a la patria con las armas en las manos. Eso es lo que dice Francisco de Rosario Sánchez, que lo eleva a una categoría de prócer inmortal. Y entonces, Pedro Santana no creyó nunca en la república. Él asesinó a la república. Ahora, una vez que muere la república, porque es un ordenamiento jurídico, político, entonces la nación que precede a la república, la nación que es inmortal e infinita, se lanza a la guerra. Y ahí entonces llegamos a ese proceso de la restauración. Pero yo quiero que analicemos ¿qué pasó ahí? Ya ustedes hacían mención de esas batallas, de esos acontecimientos que se iban gestando antes de la guerra de la restauración. O sea, con esa proclamación que se da de la anexión, donde los generales participan en los pueblos, es un mensaje fuerte que se le da a cada pueblo y a cada habitante con eso. Es decir, aquí el poder lo imponemos nosotros. Sí. En el caso de Baní está Manuel de Regla Mota, fue hasta vicepresidente de la República, fue hasta presidente, fue ministro de Guerra y Marina, pero su hija, Canela Mota, se lanza a las calles en contra de eso. Sí. Para que vea, porque es que hay un momento en que hay una separación generacional entre Santana, que ya está viejo, con sus generales que están viejos, y la nueva generación de soldados como Pepillo Salcedo, Benito Monción, Pedro Florentino, Gaspar Polanco,
que participaron en la batalla, en la última batalla contra los haitianos, que fue la batalla de Sabana Larga el 24 de enero de 1856. Tenemos, señores, 1861, 1863 y 1865. Seguimos en este análisis profundo que hacemos de la Guerra de la Restauración acá de la República Dominicana. Y para ellos nos hacemos valer de estos dos historiadores que nos acompañan. Pero vámonos a una pausa, porque esto se pone bueno de verdad. Estamos de regreso en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Zulmi, pero qué magistral la forma en que nuestros invitados manejan la historia. Es más que dictar una cátedra, más que un masterclass de historia. Hoy estamos compartiendo la pasión tanto de Sócrates como de Juan de la Cruz, maestros de historia de larga data y que han manejado también programas, procesos, narrando la historia de nuestro país. Qué privilegio contar en Mirada Educativa con estos dos grandes maestros. Así es, sobre todo la jocosidad, la claridad y destacar de ellos, sobre todo de Juan de la Cruz, que ha sido un aliado de este multimedio, sobre todo de este programa Mirada Educativo, vamos a decir un asesor desde el día 1, tanto para el programa de radio como para el de televisión, y ese acompañamiento cercano, humano y sobre todo profesional de este gran historiador que es Juan de la Cruz, y de Sócrates Suazo, nada que decir, desde la sencillez y desde su larga agenda saca siempre ese tiempito para venir a acompañarnos a nosotros y llegar a cada hogar para que conozcan la historia de su país de manera magistral, pero sobre todo de manera detallada y simple. Sí, a mí es lo que más me gusta de esta conversación, Zulmi, es la forma llana con que ellos la manejan, es la pasión que le impregnan a su participación en Mirada Educativa y ver la genialidad de cada uno de ellos, el amor, la pasión con la que ellos explican a nuestro público, que saben que es la comunidad educativa, que tenemos padres, que tenemos estudiantes, que tenemos maestros, gestores, y que todo el mundo pues pueda comprender y entender y enamorarse de este proceso histórico que ellos nos están contando. Pero, Zulmi, vamos a continuar con ellos conversando en esta parte del programa que nos hablan de todos esos actores que estuvieron involucrados en esta guerra restauradora, cuáles fueron sus héroes, contra quién peleamos, así que continúen con nosotros. De regreso, amigos y amigas, en su programa Mirada Educativa, en este conversatorio de la Guerra de la Restauración, antecedentes, personajes, todos nosotros en este análisis profundo que estamos haciendo. Ahora nos vamos específicamente a ese trayecto que va a culminar entonces con la Guerra de la Restauración, la anexión a España, 1861 a 1863, y del 63 todo lo que sucedió, ese proceso de consolidación. Ya ustedes lo conocen, Juan de la Cruz, Sócrates Suazo, en este análisis de la Guerra de la Restauración. ¿Qué sucede, señores? Ya ustedes viendo ese trayecto que hemos tenido en este proceso. Juan. Ya el hermano Sócrates había hablado, ¿verdad?, de los distintos conatos de rebelión que hubo inmediatamente después de producirse la anexión a España. Que no hay que excluir al poeta Eugenio Perdomo en Santiago. Claro, esos distintos conatos de rebelión se dieron en distintos lugares del país, en la línea noroeste, no valió con Santiago el mensaje, Rodríguez, Juan, en el sur con Cayetano Velázquez, en la frontera con Francisco de Rosario Sánchez y sus compañeros que fueron lamentablemente fusilados, él y sus compañeros, 22 personas fueron fusiladas por orden del general Pedro Santana. Aunque los españoles estaban en contra del fusilamiento, él autorizó el fusilamiento, una acción sumaria prácticamente contra estos patriotas dominicanos. De igual manera se producen otras acciones en Santiago de los Caballeros, entre las cuales
está Eugenio Perdomo, y asimismo habían otros proyectos como en Puerto Plata, pero que fueron frustrados y hubo que adelantarlo en este caso, intemperancia de uno de los complotados que se emborrachó la noche anterior, Norberto Torres, sí. Y se emborrachó la noche anterior y empezó a hablar por esa boca, y entonces eso lamentablemente hizo que se adelantara el proceso. Estaba planeado para el 27 de febrero y hubo que hacerlo el 21 de febrero, o sea, adelantarlo 6 días antes debido a esa situación. Y es esto lo que permite la derrota de ese movimiento, que no se coronara con la victoria. Pero tiempo después, como tuvieron que irse a Haití, en el caso específico de Santiago Rodríguez, de José Cabrera, de Benito Monción y de otros, se prepararon en Haití, recibieron el apoyo del general Fabre Yefral, que es importante destacar esto, que los haitianos fueron la retaguardia de ese proceso restaurador. O sea, y por eso es que debemos tener mucho cuidado con esa visión que nos quiere poner como enemigo a los dos pueblos que compartimos la isla. Tenemos que ser claros en que ellos fueron la retaguardia de ese proceso de la restauración, y este general, el general Fabre Yefral, fue una persona que apoyó primero a Sánchez, pero también a Fernando Taveras, a José María Cabral, en lo que fue la acción que conjuntamente desarrollaron por Neiva, por las Matas de Farfán y por el Cercado, ¿verdad? Sí, esa zona. Entonces, en ese sentido, ese apoyo que recibieron los dominicanos se vio replicado nueva vez con Santiago Rodríguez, con José Cabrera, con Benito Monción, y ahí entonces el izamiento de la bandera nuestra en el Cerro de Capotillo. Pasan desde Haití a ese cantón que era el Cerro de Capotillo, y ahí se izó de nuevo la bandera tricolor de la mano, digamos, de esos próceres de nuestra independencia. Hay que destacar que la figura clave de todo ese proceso es Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez fue el iniciador de todo este proyecto de independencia, recuperación de la independencia, o de restauración de la independencia, como se le llama. Fíjate, en el proceso que sigue, sobre todo, hay un proceso latente. La guerra tiene 3 etapas. El proceso político, de toma de conciencia, de darnos cuenta de lo que perdimos con la anexión, de los derechos que perdimos, porque perdimos derechos. Claro que sí. Nos degradamos y en consecuencia la gente va tomando conciencia. La muerte de Sánchez es crucial porque es una figura. La muerte de los ibaeños en Moca, José Contreras, Cayetano Hermosén, y más de 14 patriotas que tomaron el cuartel de Moca. Que Santana cruza al Cibao y ordena el fusilamiento. La muerte de los mártires de Santiago, de donde se escapó José Antonio Salcedo, va a generar un estado de rechazo, porque es que la restauración uno no la puede desvincular de un proceso de toma de conciencia y de fortalecimiento de la identidad dominicana. O sea, son grados en que el espíritu dominicanista, el espíritu patriótico se engrandece a tal punto que en términos musicales hay lo que se llama el chenchen matriculado. El chenchen matriculado era que en esas reuniones casi siempre iban los mismos, y las autoridades empezaron a solicitar que se registrara, que un calié, un informante, informara a quienes iban a esas reuniones. Entonces se reunían para hacer fiestas, y de ahí surgió un ritmo que se llama el chenchen matriculado. O sea, es esos elementos que jamás la nación dominicana se define antes y después de la guerra restauradora, porque la guerra va a abrir, porque la guerra va a ser una guerra de liberación nacional, donde participaron todos los sectores nacionales, los curas, los burgueses, los escritores, los campesinos, los agricultores, todos los oficios participan. Y
naturalmente, los grandes capitanes de la guerra restauradora fueron los grandes capitanes de la batalla de Sabana Larga del 24 de enero de 1856. Y esos hombres van a reunirse con Mella, porque ahí es que está la grandeza de Mella. Mella se reúne con ellos en la Loma de David, que está en territorio haitiano, en el Capotillo haitiano, y le dice, ¿cómo ustedes permitieron que esas tropas llegaran desde Puerto Plata a Santiago y desde Montecristi a Santiago sin hacerle daño? Y es cuando empieza a organizar las ideas que él tiene de cómo hacer la guerra. Porque lo que vamos a ver es un proceso de latente que va a expresarse el 5 de marzo en la batalla de lo que hoy es Santiago Rodríguez, Sabaneta. Y de Sabaneta el 6 en la Villa de los Almácigos, en la convención de la Villa de los Almácigos, donde el general Santiago Rodríguez, con su prestigio social, un hombre, un hacendado, que puso su dinero, sus recursos, su prestigio, su liderazgo, para hacer posible armas desde Haití, para convertir a Haití en un santuario donde nos replegábamos frente a la persecución española y donde fuimos drenando las fuerzas anexionistas, donde participó originalmente como anexionista Gaspar Polanco, y lo ganamos para nuestra causa. Teníamos el 27 de febrero, como dice el maestro Don Juan, para proclamar la restauración, el inicio de la guerra, el 27 de febrero de 1863, pero hubo que posponerlo. Ahora, ese iniciador de la guerra restauradora es el que organiza a los hombres que van a cruzar desde el territorio haitiano a Capotillo, a donde ondeó de nuevo la bandera de fuego. La bandera que dice el himno nacional ondeó de nuevo ahí. Y ahí entonces, desde ahí, empezó la guerra. Una guerra que no se paró porque estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas y el nivel de conciencia y de empoderamiento de los hombres de la línea noroeste, porque la guerra restauradora es una guerra que tiene sus inicios en la línea noroeste. Y arrasamos a todos los españoles y a todos los anexionistas que estaban en la línea noroeste. Perseguimos a Manuel Buceta. Lo perseguimos, que llegó solo a Santiago. Le diezmamos a toda la protección militar que tenía. Y por los montes, vuelto en harapos, llegó y se metió en la fortaleza San Luis. Al 31 de agosto, en apenas 15 días, nosotros habíamos arrasado todo el Cibao. Y el 1 de septiembre nosotros derrotamos al cuartel militar español que había en Moca, y es el último reducto que le quedaba a España fuera del escenario de Santiago, fuera de la Herradura, Hato del Yaque, Gurabito, Gurabo, y entonces ya el 4 vencemos a los españoles que están en lo que hoy estaba el monumento de Santiago. Ahí había un fuerte que se llama el Fuerte de Santiago, tomado por Pepillo Salcedo, y entonces ya lo acorralamos en la fortaleza San Luis y empieza la guerra, la batalla más formidable que ha dado el pueblo dominicano, y es bueno que la gente lo sepa. Esa batalla duró desde el 6 de septiembre al 13 de septiembre, y entonces Gaspar Polanco, el generalísimo Gaspar Polanco, quemó la ciudad, le prendió fuego a los alambiques y acorralamos a los españoles en la fortaleza San Luis. El 14 de septiembre se estableció el gobierno provisorio de Santiago, encabezado por Pepillo Salcedo, y desde ahí se empezó a direccionar la guerra como el Estado Dominicano. Había resurgido la República, desde el 16 podemos decir que el gran incendio de la guerra restauradora prendió todo el Cibao. 8.000 hombres cercaron a los españoles en Santiago. Y ahí entonces que van a hacer la leyenda militar de Gregorio Luperón, que llega como teniente a Santiago, como un gran desconocido, con tropas, con hombres de La Vega. Y en aquella
mantener a esos hombres que eran tropas colecticias, era pueblo en armas, sin disciplina militar, que habían dejado a una mujer parida o habían dejado a la mujer enterrando a un familiar, lo que hace la gente comúnmente en la cotidianidad. Y entonces él se dedicó a arengar a esos hombres para que no abandonaran el cerco que le teníamos a los españoles en la fortaleza San Luis. Y ese gran incendio, Santiago se volvió cenizas, y sobre las ruinas de Santiago surgió la llama libertaria y la bandera tricolor sobre todo el Cibao, y se estableció el gobierno provisorio de Santiago. Es importante a todo esto que dice nuestro hermano Sócrates agregar el rol tan importante que jugaron las mujeres en ese proceso. Sí. Un rol determinante hasta el punto de que fueron quienes impidieron que se produjese una gran matanza de los propios españoles ahí en la fortaleza de San Luis. Ellas intervinieron y dijeron, no, tenemos en este caso que ellos se han rendido, hay que permitir que ellos se retiren. O sea que la mujer jugó un rol tanto de apoyo a lo que fueron las tropas restauradoras, pero también de vínculo para todo el proceso de negociación y de garantizar en este caso que la guerra no podía ser tierra arrasada. Sí, y si nosotros somos valientes, debemos reivindicar que el soldado español fue extremadamente valiente. Sí, claro, claro. Aprovechando toda esta situación y a propósito de que el coronel Suazo, ¿verdad? Que hay que destacar ese rango de él. El coronel Suazo nos trazó el camino de lo que viene después. Ese gobierno provisorio restaurador sería clave para lo que es la estructuración del Ejército Libertador del pueblo dominicano, que así se denominó a partir de entonces. Ejército Libertador del pueblo dominicano, que a partir de ahí adquiere una estructura. Antes, como ya él había dicho, era el pueblo tirado a la calle, el pueblo con palo, piedra, que el propio Gregorio Luperón lo describe en sus notas autobiográficas y apuntes históricos. Dice que el pueblo salió con palo, piedra, con todo lo que tuvo a su alcance. Hay una descripción de Gregorio Luperón magnífica. Magnífica. Y en ese contexto, él destaca que esa guerra de la restauración fue la acción más destacada del pueblo dominicano hasta ese momento y que debían ser recordados por las futuras generaciones. Toda esa participación popular, donde participaron desde campesinos, desde sectores populares, urbanos, rurales, maestros, intelectuales, la gente del ejército con ideas nacionalistas, en fin, ese proceso comienza ya de manera más estructurada a partir del establecimiento del gobierno provisorio restaurador, donde José Antonio Salcedo se autoproclama presidente, sí. No fue que lo proclamaron, sí. Se autoproclama presidente por las acciones que había hecho en las inmediaciones de Santiago. Como porque él tenía lo que llama tenía prestigio social. Prestigio. Le llamaron al general Santiago Rodríguez, que es el iniciador. Claro, el iniciador del proceso. Sí. Y a ello se agrega el generalísimo Gaspar Polanco, es designado como comandante general de todo el proceso militar. Que es importante señalar lo que acaba de remarcar, lo que dice el maestro. Se llama generalísimo porque es el que puede mandar a todas las tropas. Hasta el 18 de agosto, en el combate de Guayubín, habían distintos jefes. Ahí se centró el mando, en la cabeza y en el prestigio de Gaspar Polanco, que es un genio de la guerra. Claro. Y hay que destacar que ahí, en esa batalla de Santiago, coincidieron líderes de distintas zonas del Cibao. Entre ellos Gregorio Lora, que fue una persona un mártir, clave. Murió en la puerta de la fortaleza San Luis. Exactamente. Asimismo hay que destacar la participación de José Antonio Polanco, el hermano mayor de Gaspar Polanco. Y de Pimentel. Pedro Antonio Pimentel. Correcto. Y muchos otros líderes que jugaron roles determinantes y que a partir de ahí, como dije ahorita, es que se toma la decisión de distribuir
a esos líderes a todo el territorio de la el Estado. República. Sí. Ahora bien, la noche en que se funda el gobierno, que toma posesión el gobierno, ahí están presentes los hombres más importantes del Cibao. Así. Yo quiero también que ustedes me hagan mención de esas mujeres, porque algunas me van a poner, pero lo vamos a hacer precisamente después de la pausa, señores, ya cerrando este acontecimiento tan importante de la historia. Mirada Educativa es un referente de conocimiento. Continúen con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo, conociendo sobre la Guerra de la Restauración, 16 de agosto, donde hombres y mujeres también se destacaron en la misma. Así es, mi querida Zulmileni Cabrera. En este bloque pues estaremos compartiendo todos esos personajes, todas esas heroínas que acompañaron a nuestros héroes en este proceso de esta guerra restauradora. También esos lugares icónicos donde se sostuvieron estas batallas importantísimas. Pero yo quiero que ustedes, de voz de nuestros invitados, pues puedan continuar escuchando esta interesante historia. Leonicio. Amigos y amigas, 17 años de historia en su programa Mirada Educativa en la Restauración. Digo, 17 años de historia que acontecen desde 1844 hasta la anexión, posterior Guerra de la Restauración. La guerra Como tal. empieza el 16 de agosto, aunque el 16 de agosto no se tiró un tiro, Hasta, porque está la parte simbólica. hasta El el monumento 65, de Capotillo, sí. el monumento de Capotillo tiene unas columnas destechadas, porque la patria había perdido la bandera. A lo que ellos se reúnen es a restaurar la República con sus símbolos. Y el símbolo fundamental para la época era la bandera dominicana. Y entonces, ¿qué nos pone de manifiesto la guerra de la restauración? Es una determinación del dominicano por la libertad. Frente a los que no tienen fe en el destino nacional, levantamos que a los escenarios de la guerra restauradora vino Juan Pablo Duarte y después salió como emisario a los pueblos de los Andes. En la guerra restauradora participó como ministro de guerra, que dice cómo ha de hacerse la guerra al enemigo, Ramón Matías Mella, con esa visión de guerra de guerrilla, de guerra irregular, frente a un ejército valiente, bien armado y disciplinado. Las tropas colectivas no podían hacerle frente, no podían hacer batallas campales. Y por eso él dice, ¿cómo ha de hacerse la guerra? Impidan que lleguen a las fuentes de comida, impídanle que lleguen a las fuentes de agua, tómenle los correos para enterarse de que están, impídanle que duerman. Entonces lo que dice Ramón Matías Mella, pero está poniendo de manifiesto un método de guerra, porque la guerra restauradora increíblemente va a tener un impacto con todo lo que le queda a España en el Caribe insular, porque la guerra restauradora es una guerra de liberación nacional, va a abrirle el camino a la democracia y a los gobiernos democráticos de la Segunda República del Partido Azul, pero sobre todo va a parir la gran guerra cubana de la independencia y le vamos a prestar a los grandes hombres incluso, como Máximo Gómez, que va a hacer la guerra por la libertad cubana. Eso va a parir el grito de Lares, va a parir todo un proceso social en el Caribe que va a dar al traste con el dominio esclavista español. Dentro de los impactos precisamente de la guerra de la restauración. Juan de la Cruz. Quiero destacar a partir, digamos, de la instalación del gobierno provisorio restaurador, y dije que a partir de ahí se define la distribución de los distintos generales en distintos lugares del país. Y al general Gaspar Polanco se le designa en Puerto Plata. Esa es su área básica de acción, Puerto Plata. ¿Por qué Puerto Plata? Porque allí estaba el contingente más grande que tenía España, el fuerte de San Felipe. Había que tomarlo para diezmar las fuerzas españolas, por un lado. Por el otro lado, hay que destacar también al general
Gregorio Que Luperón, sale de la batalla de Santiago como general. que había que designarlo para cerrarle el paso nada más y nada menos que al general Pedro Santana, que estaba ubicado en la zona de lo que hoy conocemos como Guanuma, en esa zona, Guanuma, Monteplata. Y justamente en ese lugar se dan dos acciones militares clave. Lo que somos de Cebico, sí, sabemos cuando hablamos del Sillón de la Viuda, Arroyo Bermejo, La Bomba, Alto de San Pedro. Cuando se habla de Alto San Pedro, cuando se habla de Arroyo Bermejo. Y justamente en ese lugar de Arroyo Bermejo es donde el general Pedro Santana recibe una derrota total, él y su ejército. Y a partir de ahí tiene que irse a su casa. Sí, los relevan del mando. Los relevan del mando. Y quiero señalarle algo. Y es importante destacar que no lo decimos los historiadores dominicanos, lo dicen los sino españoles. Que hay dos historiadores recientes españoles que confirman esto y dice que esa batalla de Arroyo Bermejo fue la derrota definitiva del general Pedro Santana. Hay que señalar algo importante. Cuando relevan a Pedro Santana, que los relevan del mando. Sí, sí, sí. Hay un informe de los españoles que dicen los dominicanos, porque hubo un revés militar en Altos de San Pedro. Ahí se equivocó Gregorio Luperón y le entró de frente a los españoles, que estaban mejor armados. Sí, sí, sí. Y entonces cuando va el presidente Pepillo Salcedo a Yamasá y se reúne con él, y Mella le ratifica la guerra irregular, la guerra de guerrilla. Y entonces hay un español que dice, los dominicanos huyeron de Alto de San Pedro. Y Pedro Santana, incómodo, ya estaba incómodo con los españoles, le dice, borre eso. Los dominicanos no huimos. Yo creo que esta es la manera mejor de nosotros cerrar este programa, pero yo quiero que ustedes le envíen un mensaje especial a esa juventud que ve este programa y que necesita precisamente ir afianzando esos ideales que nos legaron estos hombres en este acontecimiento tan relevante para la historia dominicana y también para nuestro público, esos docentes que usan este material en las aulas como un espacio de formación, no solamente para los estudiantes, sino como una consulta, porque Mirada Educativa en materia de historia, así como en pedagogía, es un referente ya en el sistema educativo de consulta en sus prácticas. Así que le dejo un mensaje. En el caso nuestro, simplemente hacer un llamado a la juventud dominicana de que debe seguir profundizando en el conocimiento de esta gesta tan trascendente de la República Dominicana como lo es la Guerra de la Restauración. No casualmente, el gran Eugenio María de Hostos decía que la verdadera independencia del pueblo dominicano es la Guerra de la Restauración, por esta participación tan activa del pueblo dominicano, de hombres, mujeres, de niños, jóvenes, adultos, de todas las clases sociales, tuvieron una participación destacadísima y por eso la mayor parte de los historiadores estamos contestes, que si bien no es la única acción armada, digamos, del pueblo dominicano, la más grande acción armada donde participó todo el pueblo dominicano fue sin lugar a duda la Guerra de la Restauración, donde se reafirmó de nuevo ese sentido de la dominicanidad y donde el pueblo dominicano demostró que quiere ser un pueblo libre, independiente y soberano, como lo plantearon los trinitarios a cuya cabeza estuvo el patricio Juan Pablo Duarte. Para la juventud, yo creo que conocer la revolución restauradora es reafirmarse, es renovar la fe en los destinos nacionales, en este territorio que heredamos de nuestros antepasados, de nuestros tres troncos étnicos fundamentales. Es apostar por el hoy y por el mañana, a esa juventud cibernética que abreven en el conocimiento de los hechos sociales, políticos, religiosos, militares que nos dieron la restauración de la República y que nos va a llenar de tanta fe que vamos a hacer la guerra patria de 1868 contra los planes anexionistas de Buenaventura Báez frente a los Estados Unidos, que nos va a regalar a Salomé Ureña y nos va a regalar a Ercilia Pepín en la
resistencia a la ocupación norteamericana de 1916-1924, que nos va a regalar a las hermanas Mirabal y que nos va a regalar a los patriotas de siempre, a los maestros que todos los días amanecen con la fe renovada, con el corazón emocionado para transmitir conocimiento. Esta patria de todos, de los de ayer, los de hoy y del mañana, tienen ustedes la garantía, la juventud tiene la garantía de que va a existir la República Dominicana de manera inmortal e infinita. Maestro, queridos televidentes, llegamos a la parte final de nuestro programa. Decirles, señores, que miren este programa, consúltenlo, analícenlo y tómenlo como referencia. Yo digo que esta es una cita perfecta para nosotros analizar la historia dominicana. Queremos agradecerle a ustedes por acompañarnos en Mirada Educativa, el maestro Juan de la Cruz, nuestro historiador ya de consulta, de cabecera, de Mirada desde los inicios, Mirada Radio, Mirada TV, y al maestro Sócrates Suazo, coronel y director de Historia del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Y a ustedes continúen ahí en la programación de Mirada Educativa, EduMás, multimedio educativo y cultural de la República Dominicana. Banquete y plato fuerte fue lo que tuvimos con este gran programa especial de Mirada Educativa, la guerra de la restauración, señores. Y la parte que más a mí me encantó fue cuando Sócrates Suazo quiso resaltar a nuestro querido padre de la patria, a Sánchez, cuando él hablaba de esas últimas palabras que él dijo, y esa palabra siempre va a resonar en mi corazón y en mi mente: yo soy la bandera nacional, yo soy la bandera nacional. Ay, Dios mío, señores, yo sé que ustedes, al igual que nosotros, van a disfrutar este programa. Queremos recordarles que tenemos una entrega especial de Mirada Educativa, que tenemos este horario desde las 6:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y también que se va a estar repitiendo este programa, porque de una vez no se vale, ¿verdad? Ustedes tienen que verlo varias veces, igual que nosotros. Pues será repetido viernes, sábado y domingo. También estará colgado en nuestro canal de YouTube para que sea esa referencia para nuestros docentes trabajar en el aula. Recordarles que Mirada Educativa prepara este tipo de especiales para que puedan ser reforzados y utilizados por toda la comunidad educativa de República Dominicana. Un material sin desperdicio, señores, que afianza la nación y la independencia de la República Dominicana. Sócrates decía, Zulmi, que la República se quebrantó, pero que la nación dominicana rugió, y por esto, por ese sentido de nación que tenemos, pues pudimos nueva vez recuperar nuestra independencia, nueva vez pues ser libres. Agradecemos también el esfuerzo de nuestros compañeros Olga Sánchez, de Leonicio Mena, que ellos son los encargados, los responsables, conjuntamente con nuestro productor Vladimir Jiménez, de preparar estas piezas históricas para ustedes. Y, señores, continuaremos porque tendremos muchos especiales más en Mirada Educativa. Agradecerles a todos ustedes, comunidad educativa, por abrirnos las puertas de su corazón, de su mente y de sus hogares en este espacio que es producido por la Unidad Docente de EduMás, multimedio educativo y cultural de la República Dominicana. Será, señores, hasta la próxima entrega. Chao, bye, chao. Bye.